esperanza de vida menor que en Camboya. 1 de cada 5 sufre hambre. La criminalidad supera a ciudades controladas por cárteles en México. Esto no es una nación en crisis extranjera, es Estados Unidos, el llamado país de las oportunidades. ¿Pero cuáles estados están peor? ¿Y el tuyo está en la lista? Descúbrelo en el episodio de hoy de El Show de Infografías, mientras contamos los peores estados para vivir en Estados Unidos. Número 16. California puede ser un gran o terrible lugar para vivir, según tu ubicación y nivel de riqueza. Un ejecutivo tecnológico en el condado de Marin tiene una vida muy distinta a la de un cajero en San Bernardino. Según el Instituto de Políticas Públicas de California, el estado perdió unas 412,000 personas entre julio de 2020 y julio de 2023. Claro, la gente se mudó durante la pandemia y la pérdida neta de población se ha desacelerado desde entonces. U-Haul afirma que el 49% de sus camiones se rentan para mudanzas al estado y el 51% para quienes se van. Aunque parezca una diferencia pequeña, ante tantos empleos y oportunidades en California, deberían existir muchos más en sentido contrario. Resulta que la economía de California puede haber sido demasiado exitosa para su propio bien. Según Wallet Hub, California es ahora el estado menos accesible del país. Y aunque tiene una economía en auge, la cuarta más grande del mundo. Si California fuera un país, esa riqueza no llega a todos, ni siquiera a la mayoría de las personas. El estado ha tenido mala suerte. Industrias clave de California, como el entretenimiento, sufren por la mudanza de producciones a otros lugares. Después ocurrieron los incendios forestales de Los Ángeles en diciembre de 2024, que afectaron mucho a la ciudad. Sin contar los incendios forestales que cada año devastan partes de California, gracias a su clima soleado y seco. Aunque California destaca en titulares por migración y problemas financieros, no es el peor estado para vivir. Ni siquiera está en el top 10, incluso considerando estados a donde se mudan desde California. Número 15. El estado de la estrella solitaria, orgulloso, independiente y defensor de sus derechos. El hábito de Texas de aislarse del resto de Estados Unidos podría perjudicarle más que beneficiarle. Algunas cosas en Texas, como la red eléctrica, funcionarían mejor si no fueran independientes. Un frente frío y una tormenta de nieve en 2021 causaron un apagón de varios días en gran parte del estado, provocando al menos 210 muertes. Los residentes de siempre, ya acostumbrados a los apagones por el viento, no se sorprendieron. Según un informe del Congreso, Texas ha tenido la mayor cantidad de apagones de cualquier estado entre 2019 y 2023, con un total de 263. Irónico para un gran productor nacional de petróleo y energía. Oxfam America ubicó a Texas en el lugar 45 de los mejores estados para trabajar por sus bajos salarios, poca sindicalización y limitada protección laboral. Y luego está el crimen. En 2024, Texas fue uno de 2 estados con 2 ciudades entre las más peligrosas del país. San Antonio quedó en 10º lugar, con una tasa de criminalidad 1,462% mayor al promedio nacional. Houston ocupó el 9º lugar, con una tasa de criminalidad 1,568% más alta que el promedio nacional. No te preocupes, hablaremos del otro estado en esa lista más adelante. Mientras tanto, veamos el hogar de Sin City, el número 14. Hace unos años la gente se mudaba de Los Ángeles y San Francisco a Nevada por la vivienda asequible. En comparación con Los Ángeles y San Francisco, ese es un estándar de asequibilidad muy bajo de superar. Ahora, parece que todos se llevaron todas las casas asequibles. Nevada tiene una de las tasas de propiedad de vivienda más bajas del país, junto con algunos de los costos de vivienda más altos. En 2023, el 61.2% de los hogares en Nevada eran propietarios, 4.7% menos que el promedio nacional. El precio promedio de una casa en febrero de 2025 fue de $496,000, superior al de Arizona, Connecticut, Virginia y Rhode Island. A diferencia de Nevada, la mayoría de esos estados pagan mejor. El otro problema con Nevada es que la mayoría de la población tiene una movilidad ascendente limitada, al menos en lo que respecta a trabajos que requieren educación superior. Solo el 87.4% de los habitantes de Nevada terminó la preparatoria, ubicando al estado como el 5º peor en tasas de graduación. Pero el mayor problema de Nevada en el futuro podría ser el agua. Es el estado más seco, con solo 10 pulgadas de lluvia al año, y ciudades como Las Vegas siguen creciendo en medio del desierto, mientras los embalses bajan a niveles récord, preparando el escenario para una crisis total en el futuro. A diferencia de otros estados, tienen problemas por su pasado. Número 13. En el auge manufacturero del siglo XX, Ohio vivió años de gran crecimiento y prosperidad.
Como exestrella de fútbol americano en preparatoria, los mejores días del estado quedaron atrás. Con la transformación del cinturón de acero al de óxido, las ciudades de Ohio se deterioraron. Edificios en Cleveland, Toledo y Cincinnati permanecen vacíos y abandonados. Un informe local de 2023 reveló que 1 de cada 4 edificios en Cleveland está vacío o es un lote. El problema de edificios vacíos aumentará, pues Ohio estima que para 2050 perderá 675,000 personas, el 57% de su población. Su economía ocupa el puesto 39 entre los estados de Estados Unidos, y no parece que la situación mejore pronto. Por otro lado, el estado está atrayendo a algunos jóvenes a sus universidades y está clasificado en el puesto 17 en cuanto a oportunidades. Así que tal vez el futuro se vea más prometedor. Nuestro siguiente estado enfrenta problemas similares. Número 12. Michigan albergó la próspera ciudad del motor, donde Detroit fue definida por autos y música. Actualmente, esa ciudad es la 400% arriba del promedio nacional y tercera en delitos totales, casi el doble de la tasa nacional. La escasez de empleos, la pobreza y la criminalidad han causado que Michigan tenga migración neta negativa desde los años 70. Esto significa que, en la mayoría de los años, más personas salen de Michigan que las que llegan. Un estudio de 2024 de la Universidad de Michigan reveló que el 13% de sus habitantes vive bajo el umbral federal de pobreza, mientras que el 26% de los habitantes puede vivir por encima de ese umbral, todavía están al borde de un precipicio económico. En total, eso significa que el 39% de los habitantes de Michigan son financieramente vulnerables, es decir, casi 2 de cada 5 personas en el estado. Además, los inviernos son muy duros. En enero, la temperatura máxima promedio es de 31 grados Fahrenheit y la mínima de 19 grados Fahrenheit. Los constantes cambios de temperatura, con veranos calurosos y húmedos e inviernos helados, no han ayudado a uno de los otros grandes problemas del estado, su infraestructura. El Consejo de Investigación Ciudadana de Michigan clasificó al estado en el puesto 40 en condiciones de carreteras y puentes en 2024. No es de extrañar que la gente no pueda esperar para irse y probablemente termine dañando su auto en el camino, dejando el cinturón de óxido. Vamos al número 11. ¿Qué piensas de Carolina del Sur? Mint Juleps, casas antiguas en Charleston. ¿Qué tal la quinta tasa de homicidios más alta del país o una de las peores brechas de pobreza en el país? La vida en Carolina del Sur puede ser bastante dura. Estados Unidos and World News la ubicó entre los 10 peores estados por alta delincuencia y mal sistema educativo. Si eres rico en Carolina del Sur, puede que no hayas notado ningún problema en las escuelas locales. Eso es porque puedes darte el lujo de no hacerlo. Pero el sistema estatal tiene un desempeño terrible. En Carolina del Sur, poco más de la mitad de los estudiantes de tercero a octavo grado tienen el nivel adecuado en matemáticas o lectura. Casi la mitad está por debajo. Un problema sorprendente en Carolina del Sur es que 1 de cada 5 estudiantes falta crónicamente, perdiendo más del 10% de las clases. Los niños suelen meterse en problemas fuera de la escuela. Desafortunadamente, esto es cierto en Carolina del Sur, donde muchos estudiantes van a prisión antes de tener la edad suficiente para graduarse. La tasa de encarcelamiento juvenil en Carolina del Sur supera en 10% la de Estados Unidos. Y dado que la economía del estado ocupa el puesto 39 a nivel nacional, no es como si hubiera muchas oportunidades de trabajo que mantuvieran a la gente fuera de la prisión. Carolina del Sur también está cerca del fondo en cuanto a ingresos. Es el 11º peor estado para hogares de una sola persona, 9º para hogares de 2 personas y 8º para hogares de 3 personas. Sin embargo, nuestro siguiente estado ocupa el 6º peor lugar en ingreso medio por persona. Número 10. Kentucky no sufre problemas comunes como el crimen o mala infraestructura, pero figura abajo en un aspecto clave para la salud comunitaria. El estado de Bluegrass tiene algunas de las personas menos saludables. Considerando que está compitiendo con el sur profundo, donde todo tiene que ser frito al menos 2 veces antes de servirse, eso es todo un logro. El estado ocupa uno de los últimos lugares en ejercicio, con 32.5% de la población totalmente inactiva físicamente. Tienen la 4ª tasa más alta de tabaquismo y el 5º nivel más bajo de vacunación infantil. No sorprende que Kentucky tenga altos niveles de hospitalizaciones prevenibles. Entonces, ¿qué está haciendo el estado para solucionar las cosas? En 2021, Kentucky tuvo un déficit de $18,000 millones y suele estar entre los estados que más requieren ayuda federal. Kentucky no parece poder solucionar sus problemas ahora. El residente promedio también gana un ingreso de $25 por hora, así que los ahorros de las personas solo pueden llegar hasta cierto punto cuando se trata de atención médica. Tienen colinas y paisajes hermosos, pero como veremos en el siguiente estado, eso no compensa los problemas locales.
Número 9. Podrías pensar que lo peor de vivir en Alaska es el frío y las interminables horas de oscuridad durante el invierno, y estarías equivocado. No es que el frío o la oscuridad sean tan buenos, tampoco. A pesar de toda su belleza intacta y su vasta naturaleza, Alaska tiene mucha delincuencia. De hecho, tiene la tasa de crímenes violentos más alta de todo el país. Pronto verás que estado tiene la segunda tasa más alta y la mayor de delitos contra la propiedad. Alaska es cada vez más difícil para vivir por su mercado laboral pequeño, baja población y altos costos de vivienda. Además, un estudio reveló que tuvo el menor crecimiento de ingresos entre los 50 estados. Aunque los trabajadores en Alaska tienen el promedio más alto de horas semanales, el trabajo duro no rinde. Por eso Estados Unidos World News ubicó su economía en el lugar 45 de Estados Unidos. Después de la pandemia de coronavirus, las principales industrias de Alaska, el petróleo y el turismo, se vieron gravemente afectadas y no se han recuperado por completo. Pero las cosas ahí no están ni cerca de ser tan malas como en el número 8. En Oklahoma, solo el 38% consume frutas y verduras recomendadas, frente al 74% nacional en Estados Unidos. Bien, así que nadie realmente lo está haciendo bien cuando se trata de comer saludable. Solo el 23% de los habitantes de Oklahoma cumplen las pautas federales de actividad física. Oklahoma tiene la tasa más alta de enfermedades cardíacas en el país. Con más de 250 muertes por cada 10,000 personas, si necesitas un doctor ahí, podrías no tener suerte. El 46% de los habitantes de Oklahoma evitan la atención médica porque es demasiado cara para ellos. Y tal vez eso sea porque casi el 25% de los habitantes de Oklahoma de 19 a 64 años no tienen ningún seguro médico. No se equivoquen, los residentes aún consiguen muchas drogas, solo que no las que sus doctores recomendarían. Oklahoma registra de las mayores tasas de consumo de tabaco en el país. El 158% de la población fuma, pero su sistema de salud no es tan malo como el del siguiente estado. Número 7. En Alabama se dice, al menos no somos Mississippi, lo que no solo implica estar mejor en la lista. Sabías que eso pasaría. Además, los residentes se enorgullecen solo de no ser los peores. El sistema educativo de Alabama solía estar por debajo del de Mississippi, ocupando el último lugar en 2019, pero Education Weekly todavía le da una D+ al sistema de escuelas públicas hoy en día, debido al bajo desempeño estudiantil y los resultados de los adultos. Las bajas tasas de educación superior son una lástima, especialmente porque al Estado realmente le hacen falta muchos más doctores. Los locales tienen el menor acceso a proveedores de salud en el país, lo que podría explicar por qué Alabama está en el puesto 49 en salud general. Como resultado de la mala atención médica y los malos hábitos de vida, las tasas de obesidad y diabetes están por las nubes. El 39.2% de la población es obesa, lo que coloca al Estado en el quinto lugar entre los que envían datos. Esto no sorprenderá a nadie que haya comido un plato lleno de colesterol en móvil, pero contribuye a otras estadísticas bastante malas. Con la tercera esperanza de vida más baja del país, el residente promedio de Alabama muere a los 72 años y el hombre promedio no llega a los 69. En Estados Unidos, la esperanza de vida promedio es de 78.3 años, casi 10 años más que eso. Al menos Alabama puede consolarse con eso. Sí, todas esas estadísticas son peores en Mississippi, tanto que ni siquiera es el siguiente estado en la lista. Primero, hablemos del número 6. Tennessee tiene bajas calificaciones en crimen, trabajo, protecciones e inclusión. No solo ha bajado en las clasificaciones, ha caído en picada. El crimen siempre ha sido un problema en Tennessee, arrastrando los indicadores de calidad de vida del estado hacia abajo durante años. Por eso, según Newsweek, el estado bajó 7 lugares en la clasificación de calidad de vida en solo un año. Según Estados Unidos de América Facts, en 2024, la criminalidad en Tennessee fue casi 65% mayor al promedio nacional. El año anterior, el estado reportó más de 43,000 crímenes violentos y más de 700 asesinatos. Un podcast de crímenes reales podría durar más de una década solo con un año de casos en Tennessee. Por eso, además de Texas, Tennessee es el único otro estado de Estados Unidos con 2 ciudades entre las más peligrosas. Nashville tiene una tasa de criminalidad 1,658% mayor al promedio nacional. Y para no quedarse atrás, Memphis ocupa el primer lugar en el país con una tasa de criminalidad un 3,436% más alta. Por eso, el 273% del estado ha tenido depresión, frente al 21% en Estados Unidos.
Eso es un poco más alto que nuestro siguiente estado también, pero ellos tienen otros problemas. En Arkansas, el 25% de la gente sufre depresión. Casi el 40% es obesa y tiene la cuarta mayor tasa de muertes por enfermedades cardíacas. En conjunto, la salud de Arkansas está en una crisis seria y el sistema de salud ahí no ayuda. Ocupa el lugar 49 a nivel nacional, el 13% de los residentes no puede pagar seguro médico y muchos con acceso omiten cuidados críticos. En Arkansas, la gente enfrenta dificultades para obtener lo necesario. Entre 2021 y 2023, Arkansas tuvo la mayor inseguridad alimentaria, con casi 19% de sus habitantes sin poder costear suficiente comida para sus familias. Suena extraño, dado el alto nivel de obesidad en el estado, pero eso se debe a que cuando la gente apenas puede costear comida, la opción más barata suele ser la comida chatarra menos saludable. Arkansas también es un verdadero testimonio de la idea de que la prisión no tiene ningún efecto positivo en las tasas de criminalidad. El estado tiene la cuarta tasa de encarcelamiento más alta del país. 912 de cada 10,000 residentes están en prisión, y también tiene la cuarta tasa de crímenes violentos más alta del país. Arkansas lidera en una categoría inusual. Cuenta con la tasa más baja de visitas al dentista en el país. Súmale una tasa de tabaquismo de casi el 23%. Bueno, digamos que Arkansas no destaca por sonrisas ni selfies. ¿Sabes qué estado supera a Arkansas en salud? Número 4. El otrora gran estado minero de carbón, Virginia Occidental, la ha pasado mal últimamente. Tiene el segundo ingreso familiar más bajo, $51,600 y la 16.7%. Y su industria principal, el carbón, no va a regresar pronto porque no tiene sentido ni financieramente ni ambientalmente. Virginia Occidental está definida por un trío de desempleo, pobreza y desesperanza. Con la tasa de depresión más alta del país, 264%, se volvió el epicentro de la crisis de opioides. Aunque los opioides han causado muertes innecesarias en todas partes, su propagación en Virginia Occidental ha sido realmente trágica. El estado ahora tiene la mayor tasa de consumo de heroína en el país, con 11% de la población usándola. Virginia Occidental también lidera la nación en consumo de tabaco, con un 28% de los residentes fumando. Y cuando se trata de hacer ejercicio, apenas 1 de cada 5 cumple siquiera con las pautas mínimas federales. La infraestructura de Estados Unidos suele recibir malas calificaciones, pero en Virginia Occidental es especialmente grave. El doble golpe de la pobreza y un estado que está casi completamente cubierto de montañas hacen que construir y mantener una buena infraestructura sea extremadamente difícil. Según el informe de calificaciones de infraestructura, 1/3 de las carreteras de Virginia Occidental están en mal estado. La infraestructura en general recibe una calificación de D. No es algo de lo que te sentirías orgulloso de presumir en tu boleta de calificaciones. Una calificación tan baja pone en riesgo sistemas estatales. Eso es malo para un lugar que depende de muchos puentes y túneles para mantenerse. Ubicar a Nuevo México en tercer lugar quizás sea generoso. En 2025, Wallet Hub lo nombró el peor estado para vivir. La encuesta consideró 51 factores y Nuevo México no destacó en casi ninguno. Ocupa el lugar 49 en seguridad, el 48 en educación y solo el 25 en asequibilidad. Uno pensaría que habría alguna compensación por vivir en el estado que siempre está al final de casi todos los rankings. Pensarías que al menos sería barato, pero no. Al parecer solo es semi-accesible. Ese puesto 48 en educación podría ser falso, ya que el Centro de Investigación EdWeek lo afirmó. Las escuelas públicas en Nuevo México son las peores del país. El 85% de los estudiantes en Estados Unidos se gradúan de preparatoria, pero solo el 75% en Nuevo México. El crimen es un gran problema en el estado. Es el estado con mayor tasa de delitos contra la propiedad, superando los 2.700 por cada 10,000 personas. Tiene la segunda tasa más alta de delitos violentos, 717 por cada 10,000 personas, solo 1% menos que Alaska. Nuevo México también figura entre los primeros lugares en pobreza infantil, con 26% de niños en o bajo el umbral de pobreza. Hablando de lugares con altas tasas de pobreza, el número 2, el calor brutal, la alta pobreza y la mala salud, desafortunadamente, definen gran parte de Mississippi. Estados Unidos and World News Report ha calificado a este estado sureño como el segundo peor del país por varios años seguidos. Subió al tercer peor estado en 2025, así que, bueno, es un avance. Mississippi es el segundo estado con más obesos, con un 41% de su población. Presenta las tasas más altas de mortalidad infantil, nacimientos prematuros y bajo peso al nacer.
Eso es lógico, ya que más del 50% de los trabajadores en Mississippi no tienen seguro médico. El estado también tiene el peor puesto en el índice de dificultad económica. El ingreso per cápita promedio en Mississippi supera los 30.800 anuales, siendo el más bajo del país. El 18% de los residentes vive en pobreza o cerca de ella. Las altas tasas de desempleo e inseguridad alimentaria agravan la situación, dificultando que los residentes salgan de las malas condiciones. Quizá por eso Mississippi tiene la esperanza de vida más baja del país, con una vida promedio de solo 70.9 años. Eso lo coloca al mismo nivel que Nepal y Camboya. Suena bastante mal, ¿verdad? Espera, ¿qué estado podría ser peor? El número 1, en 2024, Luisiana fue considerado el peor estado para vivir según Wallet Hub. Aunque Nuevo México lo destronó en 2025, creemos que sigue mereciendo el primer lugar. Aquí la razón. Luisiana tuvo el mayor porcentaje de pobreza en 2022 con 18.9%, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. También tiene una tasa de criminalidad asombrosa. Nueva Orleans, Shreveport y Baton Rouge son de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos. Aunque Luisiana no tiene la tasa más alta de crímenes violentos, sí tiene la tasa de homicidios más alta. Seguramente ese es el crimen que menos quisieras sufrir. En 2020 hubo 158 asesinatos por cada 10.000 personas, así de grave es. El segundo estado con la cifra más alta, Missouri, tuvo solo 104 homicidios por cada 10.000. Luisiana también tiene la tasa de encarcelamiento más alta. En 2020, 680 de cada 10.000 personas estaban tras las rejas. Sumando graves problemas ambientales, la vida ahí empeora. Luisiana alberga el llamado Callejón del Cáncer. Más de 2.000 plantas de combustibles fósiles y petroquímicos se ubican en un tramo de 85 millas del río Mississippi, entre Nueva Orleans y Baton Rouge. Durante décadas, se les ha permitido liberar toxinas en el aire y el agua, aumentando las tasas de cáncer en los pueblos a lo largo de todo el río. Solo una de esas áreas mostró el mayor riesgo de cáncer por contaminación industrial del aire, 7 veces el promedio nacional. Los investigadores de Johns Hopkins creen que esas tasas han sido subestimadas. Luisiana no es un ejemplo de salud. Casi el 40% de los residentes son obesos y la esperanza de vida es la cuarta peor del país, con solo 72.2 años. La ciudad también es propensa a daños por huracanes, lo cual no terminó con Katrina. Luisiana está en riesgo por el aumento del nivel del mar, pues gran parte de Nueva Orleans está al nivel del mar o más abajo. El Índice Nacional de Riesgo de Agencia Federal para el Manejo de Emergencias la ubica como la peor del país en pérdidas por desastres naturales, con un promedio de $246 por persona. Así que si vives en Luisiana, tienes más probabilidades de morir por contaminación, desastres naturales, otros residentes y obesidad, solo por mencionar algunos. Algunos estados de Estados Unidos son difíciles para vivir, pero en el extranjero puede ser peor. Conoce los peores destinos para viajar y descubre lugares que preferirás evitar, o haz clic en este video.